¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia. No nos olvidemos que la familia es el ancla referente de las personas. La familia es donde comienza la vida y donde nunca termina el amor. Hoy día tengo dos invitados especiales. Ellos son una pareja de esposos, son una familia misionera católica. Ella es Paola Hidalgo y él Henry Moreno. Tienen 13 años en el Perú, ellos son colombianos. Hacen un apostolado en medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, teatro. Tienen 6 hijas y trabajan también en NSE TV Perú y tienen un programa que se llama La House, el espacio donde las familias buscan el auténtico amor. Así que para mí es un placer presentarlos y tenerlos aquí en Clave Familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Por dónde empezamos? Muy bien, pues con Paola gracias. Gracias Daniel por la invitación a tu programa. Sí, muchísimas gracias. La verdad que es un placer y qué mejor para nosotros que hablar de los temas de familia. Muchas gracias. Justamente estaba revisando el programa que ustedes tienen y bueno, hacen tantas cosas que no sé por dónde empezar, la verdad. Pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Ustedes cuántos años de casados tienen? Tenemos justamente 25 años de casados. 25 años, ya había adelantado que tienen 6 hijas. Sí, Ajá. sí. Y tienen 13 años aquí en el Perú. Sí. Los dos son colombianos Sí. y son misioneros. Sí. Así es. Ahora, ustedes son actores profesionales. Sí. Cuéntenme por ahí, ¿cómo digamos, su profesión ha hecho posible que se dediquen, digamos, al apostolado a través de los medios de comunicación? ¿Cómo fue eso? Pues justamente nos conocimos en una academia en Bogotá, Academia Superior de Artes, que es como una dependencia de la Universidad Distrital. Allí estudiamos artes escénicas. Nos graduamos y justamente como en un retiro donde nosotros laboramos actualmente, Nuestra Señora del Encuentro hizo un retiro de fin de semana. Allí los conocimos a ellos y nos tocó, estábamos muy alejados de Dios, nos tocó y nos preguntamos con Paola, bueno, ¿será que aquí podemos servir en algo? O sea, con esto que nosotros hacemos que es teatro, ¿será que puede haber algún apostolado? Y fuimos con Paola a preguntarle al sacerdote, bueno, padre, ¿a usted le sirve algunos actores para algo? Y nos dijo, claro que sí. Y vinculó, justamente como tenían estos medios de comunicación, nos vincularon inmediatamente. Fue como un cambio ya de medio, éramos especialistas en teatro, pero empezamos a aprender un poco de radio, de televisión, de cine, y así es que es la manera como hemos llegado a este apostolado, Daniel. ¿Y cómo llegan al Perú? Bueno, pues Nuestra Señora del Encuentro también, allí también trabajan familias misioneras. Esta es una radio que está en 7 países y bueno, creo que justamente en aquella época se estaba abriendo la radio en el Cusco. Entonces, primero nos dijeron, antes del Cusco, nos llamaron para trabajar en las radios que habían en Santiago de Chile. En esa época nosotros ya teníamos 4 nenas, salimos de Colombia con 4 nenas, en Chile nació la quinta y después ya cuando ya estaba caminando la radio en el Cusco, se abrió la televisión. Entonces ya cuando se abre como el canal de televisión en el Cusco, nos enviaron a Cusco y allí fue donde trabajamos por 7 años en televisión, radio, el teatro también fue una experiencia muy bonita y allá nació la 6ª hija, nuestra 6ª hija es peruana. Y ya después nos trasladamos aquí a Lima. En Lima solamente hay una radio, pero donde llegamos montamos un taller de teatro y el taller de teatro sí que acá en Lima ha sido algo precioso, muy grande, porque trabajamos en radio y televisión, pero también se abrió la posibilidad de hacer películas, de hacer cortometrajes. Empezamos haciendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, como en el 2016 en el Cusco. Y ya con el traslado aquí a Lima, pues prácticamente el taller de teatro es como una cantera de actores. Entonces nosotros hacemos las películas con estos actores que llegan al taller de teatro. Y me parece pues fabuloso porque no llegan actores profesionales al taller, llega cualquier tipo de persona que de repente termina en una película y no se lo puede creer. Entonces para ellos también estas personas que nos han acompañado estos 6 años que llevamos en Lima ha sido algo también, algo importante en sus vidas. Claro, porque entiendo de que
como dices, no es puede ser cualquier persona, pero no es cualquier persona a la larga, porque es una persona de fe, entiendo. Exacto. Y es una persona con talentos que tal vez no haya puesto, y me hace acordar Henry cuando dice, bueno, ¿en qué puedo servir? Claro. Y estas personas puede ser que tengan el corazón, la vocación y el talento para servir. Y de servir. hecho, eso que dices es muy cierto, porque las primeras personas que llegaron al grupo de teatro fueron dirigidas primero a adultos mayores. Y llegaron historias tan bonitas de personas que nos decían, mire, yo siempre quise hacer teatro. Me acuerdo muchísimo de Heidi, que ella decía, 78, siempre quise hacer teatro, pero claro, un poco como con esas cosas de antes, de que no, usted que se va a meter a ser actor, de que va a vivir, y que se va a en mi morir. época, ella me lo dijo, en mi época eso era muy mal visto, entonces me casé y me quedé en mi casa. Fíjate la historia, pero Heidi tiene 78, menos 6, 72, llegó con 72 años al grupo de teatro y como que pudo realizar ese sueño de ser actriz. Claro. Y ella ha hecho muchas horas de teatro con nosotros, ha estado en 2 o 3 cortometrajes, entonces de verdad que... Sí, hay como muchas historias, de hecho empezó con adultos mayores, luego empezaron a llegar personas adultas, jóvenes. Niños, jóvenes, los últimos en llegar fueron los jóvenes, pero... lo bonito que hace Paola en el grupo de teatro es que los combina todos, es decir, los integra a todos. Es muy bonito ver un grupo de teatro trabajando con adultos, adultos mayores, jóvenes, niños pequeños, todos integrados, entonces se ve mucha vida en eso. Sí, a la gente le gusta mucho. Ya me darán a escribirme, ¿eh? Cuando Mire, quieras. En realidad, entonces, lo que yo estoy notando es que su profesión la pusieron al servicio y lo siguen haciendo, digamos, porque no es que ustedes solamente estén haciendo televisión y ya el teatro lo hayan dejado, sino hacen todo. Claro, todo hacen el tiempo, sí. Y claro, y entiendo de que conociendo, digamos, el tema, no sé, pues de la impostación vocal, el tema de la puesta en escena, el tema de cómo hablar con el cuerpo, las emociones y cómo transmitirlas a través del teatro y de la profesión que tienen, pues eso ha funcionado también en los medios de comunicación. O sea, es como anillo al dedo, como se dice. Exactamente, claro, porque la experiencia que teníamos en medios de comunicación, en televisión, en radio, pues no la teníamos específicamente, pero cuando uno se sabe parar en un escenario, pues ya un poco afrontar esto es simplemente ir conociendo el medio e ir soltándose, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos años en Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y además también entender que ese apostolado del teatro como evangelización también es muy bueno y que lo podemos llevar también a través de la radio y a través de la televisión, porque muchos de los productos, por ejemplo, en la House hay una sección, por ejemplo, que tenemos que se llama El Abuelo, y que en principio era una historia que contaba una persona que lo hacía en voz en off, en la radio, pero después ella puso a trabajar a los ancianos de teatro y ellos empezaron a llenarnos esa sección. Entonces fue empezar a combinar todo esto, ¿no? Y fíjese que no se necesita, como decía Paola, personas con mucha experiencia en esto, sino que, como decías bien, Daniel, que quieran, y uno les ve ese deseo de querer poder servir, y cómo no dar esa oportunidad, y que contribuyan a la evangelización a través de los medios de comunicación. Sí, de verdad que esto ha trascendido en la frontera de la profesión, del ser profesional en esto, porque finalmente... Cuando tú te gradúas de actor es que tienes un panorama a veces un poco deprimente, porque uno dice, es que ¿para dónde cojo? ¿Cierto? O televisión o armo mi propio grupo de teatro. Nosotros tuvimos una compañía de teatro en Colombia y trabajamos, hicimos mucho teatro y sobre todo nos fuimos por el lado del teatro infantil, ¿ya? Y nos fue muy bien. Pero ya cuando llega el tema de la fe a tu vida y sobre todo es que lo lindo es que no fue una decisión nuestra. Nos sentimos como pareja como que Dios nos llamaba a servirle a través de las artes escénicas, que después se convirtió en radio, televisión, cine, y que hasta el día de hoy estamos sirviendo con esos talentos que Él nos dio. De hecho, no solo somos nosotros dos, las niñas, es que todas han actuado. Ya cuando necesitamos algo, hey nena, haznos esto, ayúdame con esto, o me ayudan con el vestuario, con la música. Entonces realmente es como toda la familia pues imbuida en este mundo, ¿no? Y también que aquí nosotros no somos protagonistas de nada, aquí el protagonista es el mensaje de Cristo. A mí creo que es algo que a los dos nos ha quedado muy claro desde el comienzo, porque no nos preocupamos por lucirnos ni nada de estas cosas, sino que el que tiene que verse es el mensaje de Cristo,
que está hecho para salvar almas. Entonces, créanos que para nosotros esto no lo tomamos muy a pecho, de verdad es muy importante para nosotros. Qué bueno, y regresando al tema de la house y el programa que tienen, ¿cuándo se emite? ¿Y es una hora? ¿Es varias veces a la semana? Es un programa de un formato de 1 hora que se transmite a través de las redes, a través de la televisión y la radio. Empezó como un programa de radio, pero luego ya se integró un poco más a la televisión. Todos los viernes a las 11 de la mañana lo transmitimos a través de YouTube, del Facebook y en la radio aquí en el caso de Lima de la 1180M. Y también se transmite en Cusco, en una radio 1AM y en la ciudad de Arequipa. Y fue alguna vez como esta inquietud de poder vivir, como dice el mensaje, el amor auténtico en las familias, ¿no? La familia que busca el amor auténtico, empezar a buscar una sección de decir, bueno, ¿dónde se construye el amor? ¿Dónde se empieza a construir el amor? En la familia. Y la familia antes se reunía en torno al hogar. Y en el hogar es donde se tiene que construir todos los ámbitos de la bondad, de la virtud, de todo. Entonces pensamos, bueno, pues ¿por qué no hacer las secciones del programa con las cosas que suceden en un hogar? Por eso le pusimos la house, ¿no? Un poco para llamar la atención. Y las secciones son partes de la casa, ¿no? Cuando hablamos de la sala, por ejemplo, es cuando tenemos al invitado. Cuando estamos hablando del parque, que es una realidad de una familia, estamos hablando de algo relacionado con los niños, del juego como parte de la familia. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del estudio, es un ambiente que debería haber en las casas de biblioteca, de libros, donde vamos, consultamos, y así armamos las secciones para ir haciendo el programa. Y un poco fue muy bonito porque lo diseñamos en Cusco, pero no tuvimos la oportunidad sino de sacarlo al aire aquí en Lima. Sí. Y pasaron, no sé, como 2 años, teníamos ya las cortinas hechas. La cosa fue que salió aquí se estrenó y al poco tiempo, por una cosa que se dio, que la conferencia episcopal tiene el concurso del premio Cardenal Juan Landázuri, pudimos presentar uno de los episodios. Programas. Y nos hicieron un reconocimiento de premio para el programa en la modalidad radial. Entonces fue muy bonito. Fue como esas cosas que Dios a veces, ¿no? Claro, y te dicen como que, oye, mira, esta es la prueba por ahí, de que sí está por ahí. Sigan por ahí. Ayuda. Y ahí estamos todavía, 6 años lleva al aire. Sí, me parece espectacular la propuesta, la forma. Dije, están produciendo, ustedes mismos son los productores de eso, ¿no? Sí, o sea, no es que hayan contratado a otra persona para producir. O sea, nosotros. Y desde que uno se da cuenta que la creatividad está allí, entonces, ya son ellos. Entonces, eso es hermoso. Y quisiera una pregunta, porque de hecho que lo deben haber tocado en el programa, ¿no? ¿Cómo hacemos familias fuertes? ¿Qué tenemos que hacer para hacer que nuestra familia sea fuerte? Si yo les preguntara eso como para ir entrando en calor con respecto a... Porque yo siempre aprovecho que los invitados que tienen mucha sabiduría y que pasan por aquí, poder preguntarles cosas como estas, ¿no? Y ustedes que tienen un programa... Creo que la sociedad está adoleciendo de familias fuertes, pero ¿qué tendríamos que hacer para que nuestra familia sea fuerte? Bueno, nosotros, todas las familias tienen, todas las parejas, todos los matrimonios tienen experiencias diferentes, pero a nosotros, por gracia a San Juan Pablo II, llegó un tema que empezó a investigarlo Henry, que es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo, digamos que es la respuesta a todos los problemas que estamos viviendo hoy las parejas y las familias, y sobre todo con las ideologías imperantes, empezando con la ideología de género. Henry ya te explicará más qué es la teología, pero yo lo que quiero decir es que la teología, San Juan Pablo II, siempre se va al origen de las cosas. Cuando yo empecé a estudiarla, a leerla, pues créame que para que la pareja esté fuerte es que tiene que ir al origen del amor, porque si no hay amor en la pareja, pues es que ¿para qué te casas? ¿Ya? Entonces, cuando tú te das cuenta y San Juan Pablo II te lleva al Génesis y te lleva a la creación del hombre, a la creación de la mujer, y te das cuenta que Dios es amor, ese es el origen. A mí me parece que ir al origen te hace fuerte, ir a tus raíces, de dónde vengo. Esa comprensión, digamos. Es que para mí fue clave, ¿sí? Para mí fue clave conocer mi origen, saber que Dios es amor y que me ha hecho a mí por amor, a mí Paola, porque no ha hecho otra Paola como yo soy única, y ha hecho un Henry solo como él, ¿ya? Y que los dos somos fruto del amor de Dios, ¿ya?
Y con el mismo amor con que creó a Adán y a Eva, lo creó a él y me creó a mí. Y como San Juan Pablo II, a través de la teología del cuerpo, te hace ver que esto ha sido gratuito, que esto ha sido un regalo, que yo no he hecho nada para merecerme a mi marido, ¿ya? Y viceversa. Entonces, cuando uno descubre que él ha sido creado por amor, que es un ser humano creado por amor, es que yo digo, es que le tengo que amar con toda mi alma, porque es que ha sido creado por Dios. Y a imagen y semejanza, cuando yo empecé a estudiar la imagen y semejanza de Dios, es que si tú estudias al ser humano sin esto, estás cojeando en la vida, porque entonces vas a ver al ser humano sesgadamente, vas a ver a tus hijos sesgadamente y a tu marido también. Entonces, por eso nosotros también tenemos otro programa en Facebook y se llama Formarse es combatir, o sea, formémonos en nuestra fe, aprendamos y conozcamos quién es Dios y cómo nos ha amado y cómo nos ha creado para entender quiénes somos nosotros mismos, porque si yo sé quién soy yo, es que muy seguramente voy a saber cómo amarlo a él. Porque si yo no me conozco a mí misma, es que no voy a hacer nada como mujer, ni como esposa, ni como mamá. ¿Podemos definir la teología del cuerpo en, digamos, en un par de frases? Sí, de hecho Juan Pablo II también la titula como el amor humano en el plan divino. Y eso ya revela un poco la base de una familia fuerte, o sea, la base de una familia fuerte, el cimiento es Dios. Eso es una respuesta universal y la más verdadera que hay. Es decir, el ser humano tiene primero que ordenarse en su relación vertical con Dios. Exacto. Y teniendo ordenada su relación vertical, luego ir a todo lo horizontal que es a los demás seres humanos. Entonces, yo me puedo preguntar como familia, como padre de familia o como madre de familia, ¿amo yo más a mi esposa y a mis hijos que a Dios? Mal signo, porque yo tengo que amar a mis hijos y a mi mujer desde Dios. La prioridad es Dios. Yo creo que una familia que tiene eso claro es una familia que sale adelante. Segundo, todo eso son cosas que Juan Pablo II deja claro en la teología del cuerpo. ¿Cómo puede estar una familia bien si los esposos están bien? Si la pareja está bien, los hijos van a estar bien. Es una ecuación exacta. Y no falla. Matemática. No falla. Los esposos están bien, los hijos van a estar bien. No importa la realidad que vivan, no importan los obstáculos que se puedan presentar, eso es una cosa que siempre se va a dar. Y es un amor que se construye, porque nosotros vivimos en una sociedad en la que da la impresión de que el amor es un sentimiento, ¿no? Y cuando yo pienso que el amor es un sentimiento, el sentimiento es una cosa que a veces está y a veces no está, porque uno no se levanta todos los días de la misma manera, ¿no? Entonces, pero como un libro que sacó en su momento el Papa Benedicto XVI, maravilloso, que se llama El amor se aprende, eso es una frase que hoy en día en la sociedad no se vendería. ¿Cómo que el amor se aprende? Parece lo más contradictorio esa frase con lo que sentimos que es lo espontáneo y lo que debe ser el amor. Y el amor sí se aprende. Y se aprende de tal manera que uno llega a entender que el amor siempre tiene que crecer. Pero que el amor siempre crezca no quiere decir que el amor sea siempre igual. Sería absurdo pensar que yo amo a mi mujer como la amaba cuando éramos novios. Puedo decir que la amo más, pero la amo de una manera diferente. Porque el amor se ha venido construyendo sobre muchos otros elementos y ha crecido. Cuando reconocemos que esto es así, es porque es un amor que viene de Dios. Entonces, es un tema muchísimo más amplio, pero yo creo que así se construyen familias fuertes. Y un poquito como para reforzar esa pregunta tuya, y que las personas, que sería muy lindo que estudiaran la teología del cuerpo, es que el amor es el quid de todo. Es que siempre estamos girando alrededor del amor, pero el amor se acaba. Para muchas parejas hoy en día el amor no existe, se acaba, cambió, uno siente más, otro siente menos, es una cosa variable, como acaba de decir él, de emociones, pero el amor tiene unas cualidades que si no están, es que no se puede lograr ese ser fuerte en un mundo como hoy. El amor debe tener complementariedad. ¿Cómo me sirvió a mí entender cómo son los hombres y cómo son las mujeres? Es que somos diferentes. Estamos en un mundo que me está diciendo que son iguales. Es la mentira más grande del mundo. También te habla otra cualidad del amor, San Juan Pablo II, que es la reciprocidad. Entonces, claro, el amor se ha vuelto tan utilitario entre los esposos, entre los hijos. Si sacas buenas notas, yo te doy esto. Si tú me das como marido, qué sé yo, más atención en este rango de mi vida que a mí me interesa, entonces yo también te daré a ti. No, la reciprocidad, como te dije antes, es gratuita, es gratuita. También está el tema de la donación. ¿Cuántos maridos se donan a su mujer el 100%?
¿O cuántas mujeres se donan a su marido el 100%? A veces dejamos como un 10% para mí. Hay otros que dejan un 90% para ellos mismos y le dan el 10% a su mujer o a sus hijos, ¿ya? Y después él termina con otras dos, que es la comunión de personas. La comunión de personas y la donación y la comunión de personas, nada más. Entonces, claro, si hay donación, es que después pasa esto. Somos una sola carne, que es la comunión de personas. Hay familia. Entonces, claro, esto, yo digo, esto se enseña en casa, porque si tú enseñas a ser fuerte en el amor, es que te lo tienen que enseñar tus papás. Tu papá y tu mamá, es la casa es el lugar con el testimonio, con el testimonio. Los niños van a ver esa fortaleza entre sus papás, pero si yo no lo aprendo esto en casa, es que ¿dónde más lo voy a aprender? Ya, pero ahí hay algo que se estarán preguntando los que pasan por aquí y dicen, ya está bien, pero todos los papás que somos los primeros educadores de nuestros hijos, el espacio ideal de aprendizaje o donde todos los niños aprenden lo que saben es en la casa a través de papá y mamá, pero todos los papás estamos preparados, tenemos ese nivel intelectual para comprender lo que estás diciendo. Digamos, ¿no? Estamos ampliando, digamos, a nivel mundial, digamos. No es política pública el aprender estas cosas. No, para nada. A veces Dios tiene mucha misericordia con varias familias o personas que, como ustedes, por ejemplo, han comprendido y lo transmiten a través de los medios y lo explican y forman a personas. Pero el común de las personas no logra tener el mensaje accesible. Es más, no sé si lo lograría comprender, porque la sociedad te vende otro concepto del amor. Y lógicamente, como ustedes bien lo están explicando, el significado y la profundidad de la palabra amor es mucho más de lo que el común de las personas puede entender. Sí, y eso es un diagnóstico de la realidad bastante cierto y bastante doloroso también, porque la mayoría de las personas hoy en día y de las familias lo que están aprendiendo del concepto del amor y de la familia es lo que les venden los medios de comunicación masivos o incluso lo que pueden encontrar en los colegios. Esto puede resultar bastante fuerte, pero muchas veces, a veces, inclusive en ambientes que se pueden decir católicos, no llegan a enseñar estas cosas. Entonces, claro, ¿qué queda? Porque parece un callejón sin salida, ¿no? La mayoría de la gente vive un amor que es lo que ha aprendido un poco ahí a las malas. ¿Qué es lo que puede hacer una persona porque tú lo planteas un poco como en términos para llegar a profundizar en estos temas si no les llegan? De todas maneras hay que tener en cuenta que todos los seres humanos, independientemente de credo, de raza, tienen una conciencia natural. Todos tenemos una conciencia natural que nos dicen qué está bien y qué está mal. Pero a veces esa conciencia dejamos que se vaya perdiendo, se vaya durmiendo o se nos manipule en ese sentido, como es el caso de la ideología de género. Y por eso es tan importante espacios como estos, porque si una persona del común puede escuchar estas cosas y por lo menos decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Va a tener una preocupación por lo menos de ver si se forma o si le pregunta a alguien. O investiga. O curiosea. Por eso nosotros el espacio que colocamos en Facebook se llama Formarse es Combatir. Es una manera de despertar las conciencias. Ahora las conciencias están dormidas. Benedicto XVI decía que tal vez el pecado más grande de la época es la falta de conciencia de pecado. También decía, los jóvenes de hoy ya no se hacen las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué nací? ¿Hacia dónde voy? Claro, Pero es que eso es la pregunta del ser humano que es filósofo y se la tiene que hacer desde el más pobre y el más humilde, así tenga el menor nivel de educación hasta el más alto. Son preguntas que vienen de la conciencia natural. Entonces, si se da cuenta, en el fondo no podemos tener disculpas. Pero más bien, ¿qué es lo que pasa? La pregunta sería más bien, ¿no será que yo no me quiero enterar de eso? ¿Porque me resulta más cómodo vivir el amor del mundo? Es que el amor, cuando yo entiendo qué es, me compromete. Y si yo salgo y le pregunto hoy a un joven en Europa o aquí en América o en los Estados Unidos si se quiere casar, cada vez más me van a decir que no. Porque quieren vivir una libertad y quieren vivir su vida y no se quieren comprometer. Entonces hemos empezado a perder este sentido del compromiso, porque casarse significa un compromiso y vivir la fe significa un compromiso y Dios me compromete. Dios no me pide el 90%, Dios me lo pide todo. Claro. Pero yo negocio con Dios, soy experto negociando con Dios. Le digo, Señor, pero mira, hasta en un ambiente de fe, yo creo que tengo una buena familia,
soy católico, no le hago mal a nadie, yo voy a la misa de los domingos. Yo creo que hasta ahí, 70% será una buena cosa, pero este pedazo déjamelo que yo lo maneje. Entonces, claro, empezamos a negociar de esa manera y todo se va diluyendo. ¿Queremos formar familias fuertes? Tenemos que dejar que Dios entre en nuestra vida, que tome el mando de nuestra vida. Y eso implica confianza en Él. ¿Confío verdaderamente en Dios? ¿Estoy dispuesto a decir que Dios sea el verdadero centro de mi familia y que sea el que pilotee a mi familia, la relación con mi esposa? Si estoy dispuesto a eso, voy a tener una familia fuerte. Si no, siempre voy a estar haciendo la mía. Ahora, el problema es que nadie está dispuesto a entender y a comprender el verdadero sentido del amor, que es sacrificio, que no necesariamente tiene que ver con placer, con comodidad. Y ahí viene lo que decía Paola, el hecho de entenderse, ¿no? En este caso, un buen recurso es la teología del cuerpo, sí, ¿no? Pero puede ser la filosofía, puede ser la antropología, la teología en general, la que te lleve a esa comprensión que diga, oye, pero yo como ser humano necesito de Dios, soy débil, estoy hecho de un material frágil llamado carne, necesito tener buenos hábitos, lo que me lleve por el camino de la virtud, ¿no? Porque hay un camino en la oscuridad. O sea, ese entendimiento es urgente que la gente lo entiende. Y no, al contrario, todos viven, digamos, en el lado oscuro de los vicios, etcétera, porque es lo que me jala. Pero esa comprensión no es fácil de llegar. Mira, no es fácil. Es que también, como te hablaba antes, estamos en un mundo tan utilitario. Justamente hace 2 semanas hablé con 2 personas diferentes y ambas eran profesoras de colegio. Y un poco es ese desánimo de ellas como profesoras de ver cómo los papás llegan al colegio, tiran a sus hijos y como, edúquenlos ustedes. Ya, yo solamente aquí pago la pensión. Ellas se sienten así, sobrecargadísimas como profesoras. A ellas les corresponde dar unos conocimientos, pero no les corresponde ser mamás. Ya, eso lo tienen que hacer los padres de familia en su hogar. Estadísticamente, la casa pone el 70%, el colegio pondrá un 30%. Debería, pero es que ahora es como que los papás no quieren educar a sus hijos, solo quieren trabajar. No quieren y tener un cierto bienestar, pero ese no atender a tu hijo te va a pasar factura 10 años después y lo estás llevando a un psiquiatra, a un psicólogo, porque no lo entiendes, no lo comprendes, el hijo nunca tuvo cariño, apoyo en la casa y se desvió para cualquier lugar. Eso está pasando así hoy en día está pasando esto. Entonces, realmente no hay esa conciencia de educo a mis hijos, es que es mi responsabilidad educar los hijos que Dios me ha confiado a mí. Ya, pero esa comprensión es la que también falta. O sea, en realidad estamos haciendo una lista de lo que adolecemos como sociedad. Pero entonces, ¿quién te lo enseña si no es en la casa? Esto no te lo van a enseñar en el... Tú dijiste algo espectacular ahorita. Es que tengo que aprender a filosofar. Yo tengo que aprender a pensar, ¿ya? A hacerme las preguntas importantes de la vida. Óyeme, ¿quién te dice eso hoy en día? Nadie. Porque esas materias que te hacen pensar quién eres tú, las quitaron de la currícula. Hace tiempos. Pareciera que a propósito. Es que las humanidades, de hecho, las humanidades. Hay que decirlo. ¿Ya? Pero entonces, si el colegio no te da ese filosofar sobre la vida, te lo tienen que dar tus papás. Tus padres te tienen que por lo menos decir, hijito, ven acá. ¿Me entiendes? Y ahora, ¿qué pasa en nuestra casa? Es que mis hijas ven filosofar a Henry todo el tiempo, ya nos ven, claro, porque estamos en una dinámica que nos ha puesto a eso, a preguntarnos, a cuestionarnos, a ayudar a otros, nos escuchan hablando con un matrimonio o con una persona que necesita ayuda. Entonces, claro, me parece que eso tiene que ser no parte de la vida de los que estamos en estos medios de comunicación y dedicándonos a evangelizar a otros, sino que tiene que ser tal vez parte de la vida de todas las familias. Parte de la vida de cualquier católico que tenga fe por lo menos, ¿no? Y el que no tenga fe también debería hacerse esas preguntas porque es un ser humano pensante, racional y que también se habrá cuadrado un rumbo en su vida y tendrá que por lo menos preguntarse para dónde voy. Pero hay una frase que muchos escuchan, muchos se utiliza: nadie enseña a ser papás, uno aprende en el camino. Ya, eso es una realidad, sí. ¿No? Porque no hay una escuela de padres previa. Que yo siempre he dicho, debería ser en la secundaria donde te enseñen a hacer... en la currícula, digamos, para que cuando ya lo seas, apliques lo que aprendiste. Pero en la realidad eso no se da. ¿Y qué pasa? Que muchas veces
Y esta es una paradoja, ¿no? Porque o es algo como que medio no se puede entender. Porque para un trabajo, ¿no? Cualquiera, te piden tu CV, claro, y te piden experiencia, etc. Sí. Tú no te van a dar el trabajo, menos si eres un piloto de avión, por ejemplo. Sí. Pero para ser padre, pero para ser padre, que es una vida, sí, estamos hablando de la educación, sí, estamos hablando del futuro de una persona. Esos requisitos, no, ya, por eso, ¿quién tendría que pensar? Si el papá no se da cuenta, porque finalmente no es que sea pecado el no saber esto que estamos hablando, yo lo he comprendido después de años también de ser papá, ¿no? Ajá, mi hijo mayor tiene 18 años, ajá, y cuando él nació yo no lo sabía. Claro. Entonces, claro, ¿me entiendes? No es que no es que acá estemos no sé, pues un grupo de perfectos que estemos diciendo, no. Claro. Estamos hablando de una problemática que quisiéramos solucionar también. Que claro, yo quiero decir algo al respecto, porque es decir, yo por ejemplo conozco experiencias de jóvenes que ya se han cuestionado eso y sí que se están preparando para el matrimonio. Yo conozco jóvenes que viven la virtud de la castidad, por ejemplo, y la pueden vivir preparándose para entregarse a su esposo o a su esposa, preparándose para tener un buen matrimonio, que han llegado a tener conciencia. Y no siempre esa información la han encontrado en casa, no. Cada familia ha tenido que vivir sus circunstancias de vida, nosotros tampoco. Yo soy de conversión tardía, yo me convertí, o mejor, Dios me convirtió a los 28 años. Antes de eso, y yo a los perdido 23. Con un concepto de familia como la del mundo, con todos los errores y miserias que pueden haber. Pero entonces, eso quiere decir que Dios sí tiene misericordia. Y Dios a una u otra persona en algún u otro momento del tiempo le toca. Le toca. Entonces yo tengo que, sí, aprovechar esos momentos y a veces me toca a través de una persona que no es ni siquiera de mi familia, o de una circunstancia, o de una enfermedad, o de un fracaso. ¿Cuántas personas no han venido a la fe o a llegar a conformar familias verdaderas después de un fracaso de un negocio? Porque han podido leer esa realidad. Y porque Dios a veces se vale de eso cuando en la familia no nos han sabido formar, de un tipo de ocasión de esas para sacarme adelante. Entonces yo diría, hay que empezar a despertar un poco esa sensibilidad para saber leer las circunstancias de la vida. Lo ideal sería que se formara en la familia. Lo mismo que dijiste en los colegios, lo ideal es que ese 30%, sí, eso es lo ideal. Yo entiendo que en la realidad de muchas casas hay también familias monoparentales, porque así fueron las circunstancias de la vida. Y a veces cuando asesoramos a familias así, que son monoparentales, y nos preguntan, bueno, y si yo estoy educando a mi hijo de la mejor manera, ¿qué hago? Porque no tiene un papá. Pues bueno, usted, nunca, por más de que sea la supermamá, va a poder suplir lo de un papá. Va a tener que buscar una figura masculina, lo más idónea posible, lo más ética posible, un buen y santo sacerdote, un buen y santo maestro, un familiar varón que sea fiable para que intente cubrir esa figura masculina, que no le va a poder la mamá así sea la 100%, digamos, excelente. Entonces, creo que sí siempre hay que buscar en esas realidades que no son ideales, buscar la manera de leer e intentar buscar asesoría. Es que tampoco solos no podemos. ¿Cuántas familias en conflicto hay buscando esa realidad hoy en día? Mira, yo pienso que no podemos dejar por fuera algo muy importante y te lo digo por mí, que con 6 hijas trabajando en medios de comunicación, a mí no me queda tiempo para ir a un curso y a otro curso y estudiar. No, a mí no me queda tiempo para eso. Pero a mí sí me parece que Cristo ha dejado las armas para salir adelante, especialmente a las familias. Claro. Yo de verdad invoco mucho al Espíritu Santo. Y a mí me parece que el Espíritu Santo es el maestro de los maestros. Y que tú lo encuentras es en la oración y en una relación diaria, todos los días con Cristo, con la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo. Porque no todo aprendizaje te lo va a dar Dios a través de libros, talleres, claro, cursos. Académico. No todo es académico. Mira, un día leí un testimonio tan hermoso de una española que también tenía como 7 hijos y una muy buena relación con su esposo, y le preguntan, ¿pero usted cómo hace con tantos hijos, criarlos? Y ella decía que a ella le pasaba algo especial. Primero, que iba a misa diaria, y que cuando ella comulgaba, y que comulgaba diariamente, apenas ella comulgaba e iba a misa con todos sus hijos, ella sabía qué le pasaba a alguno de sus hijos, porque uno que tiene tantos hijos, uno sabe quién está mal. Uno lo sabe como madre, usted también lo sabrá como papá, uno sabe la mirada, cómo camina, el ánimo de la persona, uno sabe algo te pasa. Yo intuyo que es por acá, le pegaste.
Pero cuando uno le pega, cuando uno acierta, es cuando tienes una vida de oración, de fe, porque es que yo estoy segura, en mi caso, que a mí la Virgen no me deja sola ni un segundo. Yo estoy que, como dice mi mamá, la tengo sorda a la Virgen porque la invoco por esto, por esto, por esto, por esto. Nenas, hay que pedir tantas cosas diariamente, y no solo por nuestras necesidades, es que a nosotros nos llegan muchas peticiones a través de los programas y de muchos amigos. Entonces es que el rosario que hacemos todos los días, no se te olvide fulana está embarazada, no se te olvide mamá que mengana está enferma, por el abuelo, ya, la tata. Entonces eso se te convierte en una dinámica tan linda que uno dice, Dios mío, es que aquí solo estás tú. Uno lo siente en la casa, aquí estás tú. Y de hecho, Daniel, el tema de la teología del cuerpo nos llegó en la oración. Es también. Que nos llegó en la oración. Es decir, nosotros le dedicamos un tiempo diario a la oración, diario. Y es nuestro fundamento. Muchos de los temas que han salido en la oración, porque en la oración uno lleva libros de lectura espiritual y allí salen muchos temas. La teología del cuerpo nos llegó de esa manera. Es decir, no es una cosa ni siquiera que nos la hayamos buscado, es que es como, mire, léase por acá eso. es el camino. Por acá, sí, así nos pasó. Bueno. Me ahorraron la pregunta porque justamente, escuchándolos ya, digamos, varios minutos, me puedo dar cuenta que Dios está en el corazón de su familia a través de estar en cada corazón. ¿No? Sí. Te decía, ¿cuál es su disciplina de oración? ¿O cuál es su disciplina de alimento espiritual? Porque lo decíamos fuera de cámaras también, lo que hay que comprender o lo que la gente tiene que entender, que somos, digamos, cuerpo, sí, espíritu, sí, y mente. Sí. Pero la parte espiritual es la que, y bueno, en este programa ya a varios invitados les hemos preguntado, y justamente ustedes ya me dieron, pero quisiera que me den el dato exacto, es decir, si alguien pasa por acá y dice, ya, está bien, yo quiero empezar a formar mis hábitos de oración. Ya. Sí. Ya. Se están siendo exigentes porque quieren que vaya a misa diariamente. Probablemente todavía no llegue ese segundo el paso, pero quiero que ustedes, si tuvieran que aconsejar a alguien que recién quiere empezar. Sí, lo primero es, en la vida espiritual hay algo que los santos han llamado el plan de vida, la reforma de vida. Cuando yo me hago estas preguntas y caigo en la cuenta y digo, bueno, yo quiero algo práctico, quiero saber cómo empiezo a caminar, entonces siempre la tradición de la iglesia en esa parte espiritual ha aconsejado, lo primero, empiece con una oración, un tiempo de oración diario. ¿No tiene hábito de eso? Empiece con 10 minutos, 15 minutos al día, sáquelos, pero tenga ese recogimiento en donde solamente usted y Dios, Dios y usted y nadie más y nada más. En su habitación, en su habitación si no tiene tiempo, que ir a una iglesia ante el Santísimo sería lo ideal. No puede, en su habitación, donde pueda. Luego, lo ideal es empezar a orarle a la Virgen. Lo que decía Paola, el Santo Rosario. No, yo no tengo hábito del Santo Rosario, nunca me he rezado un rosario en mi vida. Empiece con 3 Ave Marías. Empiece con 3 Ave Marías. ¿Cuánto le quita 3 Ave Marías? Hágalo con sus niños de noche, antes de acostarse. ¿Cuánto le quita? Menos de 3 minutos. Lo hace y ya ahí está haciendo un hábito de oración con la Virgen. Luego de eso, la misa. Bueno, no, yo voy a misa los domingos, ya está bien, pero regálele un día. No le estamos diciendo que empiece todos los días, hágalo un día entre semana, un día más. Y va a ver que a medida que usted pone ese hábito en su vida, va a querer otro día más. Ya no va a ser que se lo van a... No. Es una cosa que va a ser como necesaria. Dios te lo va a poner en el corazón, ese querer amar más, el querer buscar a Dios, porque es que Dios, el que está permitiendo que todo eso fluya, es el Espíritu Santo. Es que empezar a comer de lo que un alma que está en inanición, digamos, en el proceso de inanición. ¿Cómo alimento el espíritu con las cosas espirituales? Claro. No las puedo alimentar con las cosas... Ahora, es que esto no es una receta, es que estas son las armas. Por favor, es que si yo me voy a la guerra, me voy con armas, no me voy sin armas, es tontísimo. Sí. Las armas son los sacramentos, es la oración, es la oración en familia, pero también la oración personal. Nosotros en casa intentamos madrugar. Madrugar es muy importante, yo creo que madrugar, como dice el dicho, al que madruga, Dios le ayuda. En casa intentamos madrugar, ¿ya? Mi esposo y yo lo primero que hacemos es un tiempo a la oración, ¿ya? Las niñas también. Después a la Santa Misa todos, misa de 7 de la mañana.
volvemos de la Santa Misa, desayuno y después hacemos homeschool, educamos en casa y Henry se va a la radio a trabajar y yo me quedo toda la mañana con mis hijas hasta la tarde, que tengo otras actividades con ellas, ¿ya? Si no puedo ir a misa diaria en la mañana, pues voy a misa de 6 de la tarde. Y permíteme que te interrumpa, una cosa muy importante es intentar que por lo menos alguna de las comidas estemos todos juntos. Nosotros tenemos la fortuna de que en el desayuno, en el almuerzo y en la comida estamos siempre juntos. Yo me vengo del trabajo para almorzar con ellas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con nuestros hijos de sus problemas, generalmente los citamos, vamos a hablar, ¿no? Entonces eso se siente como, uy. Mi papá me quiere sermonear. ¿Qué me irá a decir? O sea, me está llamando para algo y entonces ya la persona como que se frena, no va a ser espontánea. Cuando nos reunimos todos los días en la mesa para comer, les sale se hace una cultura solito. De comunicación. Mira, comunicación sale sin necesidad de preguntar como quien lo ponen contra una pared, no, sale tranquilamente. Mira, la importancia de que una madre esté con sus hijas todo el día, medio tiempo, es que tu hija te va a soltar una bomba cuando estés en la lavadora poniendo la ropa a lavar. Porque estás en un cotidiano, tus hijos te están observando mucho. ¿A qué horas le suelto esta noticia a mi mamá? ¿A qué horas? Ellos te están vigilando y te la sueltan. ¿Pero por qué te la sueltan? Porque estás ahí con ellos. Pero si yo soy una mamá que solo me importa trabajar, es que tus hijos no te van a contar tus problemas. Justamente cuando hablaba de las familias monoparentales, me ponía también en el otro extremo y lo acabas de describir ahorita, ¿no? Hay papás que están juntos, ¿no? Papá, mamá, en la familia, pero trabajan de sol a sol, es decir, no son padres presentes, sino son todo lo contrario, padres ausentes. Sí. Esa es la realidad ahorita. Sí, lo Entonces, sabemos. justamente, ¿cómo podemos...? No es que sea negativo ni piensen de que simplemente estamos describiendo la realidad para que la gente se identifique y diga, oye, creo que por ahí me están hablando a mí, ¿no? Entonces, no es necesariamente que los hijos sean malas personas sino que probablemente no hayamos sembrado a tiempo en su corazón esa posibilidad de tener una comunicación, la que llaman eficaz, pero es ineficaz porque nosotros no hemos creado lazos afectivos y puentes directos de confianza para que puedan generarse esos espacios. Así es, y de hecho, perdón Paulita, de hecho lo primero que uno tiene que ver es que cuando uno ve una actitud de esas en un hijo, tenga la seguridad que eso viene de padres. En 95%, es decir, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué no he hecho? Para que esa actitud que todos ven y que yo ahora veo, y digo, ¿y por qué está haciendo estas cosas? Generalmente vienen de eso de la educación de los padres, ¿no? Entonces, es como un primer planteamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué es lo que tengo que ponerme a hacer ahora? Porque esa realidad que nosotros comentamos es que ellos tengan la espontaneidad de ir contando sus cosas sin que sientan que son cuestionados, sino no, que y porque tienen confianza en sus papás. Y porque tienen la confianza. Tienen confianza para dialogar con sus papás tranquilamente de los problemas. Fíjate que San Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem, que es una exhortación para las mujeres, él dice allí que desde que una mujer se convierte en madre, su primera responsabilidad son sus hijos. Entonces, claro, tú dices... Eso para alguien, por ejemplo, no sé, pues que promueve el feminismo... No, obviamente me demandan, pero es que es la verdad más verdadera del mundo. Si yo soy mamá, es que estoy hecha para ti, para atenderte, para amarte en todo. Ahora, el trabajo, el tema del trabajo es una cosa que hoy en día, yo conozco muchas chicas que tienen puestos excelentes, pero se convierten en madres y es que renuncian. Yo las admiro con unos sueldos maravillosos y es que renuncian por amor a su hijo. Digo, es que a mi hijo nadie lo va a criar, yo lo voy a criar, yo le voy a cambiar el pañal, yo le voy a dar pecho, yo lo voy a llevar al colegio. Es una de ellas, está en esa la admiro, pero obvio, las realidades de todas las familias no es igual. La propuesta que siempre... Aquí como para mediar, mamá, consígate un puesto de medio tiempo, pero no te mates todo el día fuera de casa y tus hijos solos delante de las pantallas o con una persona desconocida. Además, los abuelos tampoco tienen por qué criarnos a los hijos, son nuestros hijos y nosotros los criamos. Ya, los abuelos tienen otra función dentro de la familia, pero
Pero sí se está poniendo de moda de que los abuelos críen, ¿ah? Es que les toca a los pobres, no es que quieran, Sí. no es que Y todos ojalá quieran. y ojalá que ellos sean los que puedan retransmitir ya con su experiencia esto que estamos Sí, hablando. sí, Puede ser también. pero la mujer sí, yo pienso que la mamá, aquí a las mujeres tenemos, a todas nos tocó en un punto decir, corto con mi trabajo. Me encantaría realizar estos proyectos, pero a mis hijos los amo más que a mi trabajo. Y a mis hijos los crío yo, ya con mi esposo. Mi esposo, ya, que se vaya a trabajar. Y fíjese que nosotros desde la casa también creamos emprendimientos, no nos quedamos hay Sí, muchas, ese es un concepto, es algo lindo. un concepto de familia fuerte. Ahora De que familia ustedes lo mencionan, productiva. se llamaban así, familias productivas en la Edad Media, donde se vio ese cristianismo sólido en tantas naciones y que todos los países iban tan bien, economía, aunque le dicen que la Edad Oscura, pero Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Las familias eran productivas. Es decir, las familias generaban productividad dentro de su dinámica de casa. Entonces, los trabajos que hacían, los huertos que tenían, los las cosas que oficios. producían, se sostenían ellas mismas. Y eran familias numerosas donde todos los miembros aportaban, que es un concepto de que eso cualquier persona que tenga una empresa lo tiene claro. Si yo tengo muchos empleados, van a ayudar a que esto vaya más adelante. Y una familia es lo mismo. Pero hoy se nos vende un concepto de que no, o sea, familia de tanta gente, usted, o sea, ¿cómo los va a mantener? Pues que ¿Cómo? ustedes son ricos. No somos ricos. No es Claro, en eso. una cultura Es que piensan donde se así. promueve la anticoncepción Exactamente. desde pequeños, lógicamente Sí. sabemos que eso va a pasar. Ahora, regresando al tema del alimento espiritual, solamente complementando lo que decía Henry, yo sí podría dar un tip, ¿ah? Porque para alguien que no ha empezado, va a empezar de cero, es complejo estar con el Señor 15 minutos o 10. Es decir, ¿pero qué digo? Ya voy a tener que leer, pero no entiendo la Biblia. ¿Qué hago? El rosario, lo que decías. Sí. O sea, yo soy testigo, o sea, al menos yo lo he hecho, que cuando rezas el rosario y después tienes un hábito de rezarlo, Así es. ahí empieza a pasar lo que pasaba, la anécdota que contabas, Paola, con respecto a esa señora que contaba lo de la Eucaristía. Estas ya son palabras mayores para gente que se supone que está metida en la iglesia, pero que tal vez algún ateo que pasa por acá dice no lo entendería. Pero hay cosas que son divinas que nos traspasan como seres humanos. ¿Ya? Pero el rosario es una buena manera de iniciar, porque ahí ya no hay forma que leo o que hago, que digo. Tú rezas bien rezado tu rosario, te acostumbras y va a llegar un momento donde va a empezar la claridad en tu vida, mostrándote tus pecados, tus miserias, buenísimo, dándote también esa claridad para ver esa paz que te hace no solamente reconocer tus errores, sino también empezar a tener esa empatía real, emocional y de conexión emocional con tus hijos, con tu familia, para poder pedir perdón, para poder ser más sosegado en esta sociedad tan agresiva. Sí. También pasa eso. Entonces, y ya después vas a querer ir a misa y después vas a querer comulgar siempre. Claro, ese es el despegue más confiable. El Santo Rosario es... Sí. Porque es una cosa, como tú dices, que está al acceso de todos. Una camándula ahí, inclusive, mire, en el extremo, lo quiere tomar como terapéutico, tómelo como terapéutico. Va caminando por la calle, va rezando el rosario. Porque no piensen que estoy mintiendo, claro. Tampoco lo he preparado, acá está mi rosario. Yo también ando aquí con siempre lo tengo en el bolsillo. Claro, es que es así. Y es así, y va uno caminando y va ahí. Y eso es abrirle la puerta a Dios. Es que ábrele la puerta. Abrirle la puerta a Dios. Él le dijo... El corazón de Jesús le dijo a una de sus apóstoles que se llama Sor Benigna Consolata. Le decía, mira, Benigna, yo sé que el ser humano, si yo le pongo un pedazo de pan a un lado y yo me pongo al otro, el ser humano siempre va a ir por el pan. Pero eso a mí no me sorprende, ni me irrita ya. No pasa nada. Yo sé que siempre va a ir por el pan. Pero yo lo único que quiero es que el ser humano me abra un espacio. Una rendija de su corazón. Un pequeño punto. Que me lo deje, que me diga por ahí, Señor, y yo por ahí me entro. Porque si uno le hable esa rendija a Dios, Él entra a todo. Entonces, el rosario es la mejor llave para eso.
Es la rendija. Es la mejor. Y Tú lo no has es que dicho. nos haga, porque algunos pueden decir, no, este es tres santos, o que se creen santos, y no, o sea, nosotros, No. en una de esas nuestro carácter nos está traicionando, pero no sabemos, no nos conocemos, digamos, como que nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes, como dicen. Claro. Sí, Pero esa lucha, ¿no? Esa invitación, ¿no? Declaramos acá, no somos perfectos, tenemos No, muchas para nada. imperfecciones. Solo hay uno perfecto. Pero creo que justamente si hay mérito, el mérito es en buscar a Dios, en reconocerse pecador, en saber que el camino es árido y que podemos estar tristes y deprimidos y podemos también estar alegres. Y cuando comentabas lo de la Edad Media, decía, pero yo te iba a complementar, pero eran felices. Sí, claro. Porque se preguntaban cuál es la razón de mi vida. Claro. La Y el tenían compartir con las personas que amas, creo que al final todos se van a dar cuenta que esa era la razón y van a querer retroceder el tiempo cuando estén en el lecho de muerte y no van a poder, porque el tiempo no se puede retroceder. Sí. Y si me permites hacer un aporte con respecto a lo que decías de reconocer que efectivamente Dios ha venido por los enfermos y no por los perfectos, porque eso nos lo dejó claro el Señor. Hay una cosa que en la tradición de la iglesia, en la vida espiritual, se llama el principio de la sabiduría, y se conoce como el santo temor de Dios. Todo el mundo dice temor de Dios, no, nadie tiene que tener temor de Dios. ¿Qué es el santo temor de Dios? Reconocer que yo soy miseria y pecado y que Dios es el santo. Porque cuando yo reconozco que estoy lleno de defectos, de pecados, así yo haya tenido ya una vida espiritual, pero yo me veo mis defectos, pero yo reconozco delante de Dios que yo soy así y le digo, Señor, sí, yo soy así. Ya, a nadie le gusta reconocer eso. Entonces Dios puede trabajar, porque Dios trabaja con ese reconocimiento que uno da. Esa es la rendija, y el Santo Rosario es espectacular para hacerlo poner a uno en su lugar. Yo diría en últimas, tenemos que ponernos en nuestro lugar. Vivimos en un mundo donde todos queremos el poder, nos queremos empoderar, no queremos estar aquí reconociendo lo que somos, pero si no reconocemos lo que somos, no vamos a poder construir familia. Quería dar un tip, y es con respecto a la oración y lo que tú acabas de decir. Estoy 15 minutos delante de una imagen o de la Eucaristía y no sé qué hacer. Santa Teresa decía, no puedo hacer oración sin un libro en la mano. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? ¿O qué podemos recomendar? Mira, puedes leer el Evangelio del día, ¿ya? Si vas a misa, sería buenísimo que te leas el Evangelio del día antes de ir a misa. O el día anterior, en la noche. E intentes reflexionarlo, ¿ya? Hay muchas páginas web o muchos comentarios sobre los Evangelios, esto abunda. Segundo, algo que a mí me ha hecho mucho bien y a nuestras hijas, la vida de un santo. Léete la vida de algún santo que te llame la atención. Mira, yo empecé con Santa Teresita del Niño Jesús y a mí me abrió la puerta de la santidad. Ya, leer el caminito de la infancia espiritual y la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Es mi santa favorita y de eso hablo con mis hijas e intento también educarlas en la fe por ese camino de santidad de esta santa que a mí me ayudó. Otra cosa que puede ayudar mucho es las Sagradas Escrituras, la vida de un santo, y libros de apologética o libros que hablen de... Paola, y hay una cosa que no hemos dicho y es la confesión. Es muy importante tener un confesor, un director espiritual, porque es muy difícil dirigirse uno a sí mismo, porque somos de, como se dice, manga ancha, ¿no? Entonces siempre nos vamos a ir a lo que nos conviene. En cambio, si yo tengo un director espiritual, un buen confesor que me va guiando, me pone en humildad porque voy a tener que obedecerle. Obviamente tiene que ser una persona idónea, ¿no?, a la cual yo pueda confiar y me va a poner en el camino recto. Es muy importante esto en la vida espiritual. Henry, pero cuando te escucho, yo lo que quisiera es un poco aterrizar los conceptos, porque cuando tú hablas el tema de la manga ancha, yo me imagino también el hecho de que si nos ponen, digamos, una comida rica, no nos vamos a resistir, el hecho de que si queremos dormir más, o sea, es decir, nuestra humanidad siempre nos va a jalar hacia la comodidad, ¿no? Hacia el placer, hacia el poder, etc. Lo que hablábamos hace un rato de esa debilidad humana que tenemos, natural, digamos. Pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo podemos ser personas que alimenten el espíritu a partir de cosas concretas, de hábitos que me lleven por el buen camino? Bueno, si me permites, yo les daría un consejo que es un consejo de la Iglesia
de tradición. El libro del padre Alonso Rodríguez, Virtudes Cristianas, dice que en medio de todas estas miserias que tenemos, un defecto allí, cómo abordar todas las cosas a la vez, él nos dice, no todas las cosas a la vez, una cosa a la vez. Y la primera, abordemos nuestro defecto dominante. ¿Y cómo lo abordo? A ese defecto dominante le opongo la virtud que ayuda a que este defecto lo corrijamos. Y cuando empezamos a trabajar este defecto, todos los demás defectos que se nos desbordan por todos lados porque estamos cargados de ellos, poco a poco se van a ir diluyendo. Esa es la manera como el padre Alonso nos dice, concreto, empiece a trabajar su defecto dominante con una virtud. ¿Me repites el autor y el nombre? El padre Alonso Rodríguez con el libro de Virtudes Cristianas. Virtudes Cristianas. Entonces ya saben, amigos, ese es un tip así bibliográfico perfecto. Y Paola, llegamos al momento más triste del programa, que es el final, pero quisiera también de tu parte un mensaje de corazón a corazón para todos nuestros televidentes. Bueno, yo les cuento que vengo de una familia de padres divorciados y no fue fácil crecer así en la vida. A mí quien me sacó adelante fue la Santísima Virgen María, que ha sido mi modelo de mujer, de esposa y de mamá. Y como decía San Juan Pablo II en la Carta a las Mujeres, yo también puedo decir que el Señor ha hecho maravillas en mí. Bueno, les agradezco, gracias Paola, gracias Henry por haber estado aquí en Clave Familia, ha sido un honor tenerlos aquí y espero también que para todos ustedes amigos haya sido bendición. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.